Bienvenidos a nuestra tercera clase de español, un tremendo tema que a veces a ustedes pues se les complica bastante este tema, sobre todo cuando tienen que identificar a la oración, se les complica. Pero vamos a ver cómo hacemos para que ustedes puedan aplicar estas funciones, porque hoy nos corresponde el tema de las funciones del lenguaje, ¿verdad? Que tienen que ver con el propósito de la comunicación que nosotros tenemos en el diario vivir. Lo tenemos en el diario vivir, pero a veces no nos damos cuenta, ¿verdad? Entonces, vamos a compartir el tema de las funciones del lenguaje. No sé si tienen el módulo a mano, y si no, pues lo vemos de acá de la pantalla. Se me subió demasiado. Ajá, estamos aquí. ¿Alguien quiere colaborar con la lectura? Yo leo. Ok, gracias. Conocimientos previos. ¿Qué Ajá. funciones cumple el lenguaje al transmitir el mensaje en la comunicación? ¿Y cuáles son las funciones básicas que rodean al mensaje? ¿Saben ustedes entonces qué función cumple el lenguaje cuando transmitimos un mensaje o vamos a comunicar algo? Ya se los acabo de decir hace un ratito, ¿verdad? ¿Cuál es, cuál es el propósito? Que el lenguaje tiene un propósito, ¿verdad? Esa es la función que cumple, un propósito a la hora de comunicarnos. Ajá, entonces, ¿cuáles son las funciones básicas? Vamos a conocerlas porque no las saben, ¿verdad? Vamos a conocerlas. Sigue leyendo, Anston. Todo mensaje pretende llamar la atención sobre algunos de los elementos de la comunicación, lo que da lugar a las diferentes funciones o usos del lenguaje. En la vida cotidiana, empleamos la lengua o idioma con diferentes finalidades: informar, expresar sentimientos, llamar la atención de alguien, etc. A estas distintas finalidades con las que utilizamos el lenguaje se le denomina funciones del lenguaje. Un texto puede incluir varias funciones comunicativas, pero la que predomina define su intención de comunicación. O sea, donde más se pone énfasis al comunicarse. Las funciones del lenguaje se han categorizado en expresiva, apelativa o conativa, representativa o referencial, metalingüística, fáctica y poética. Clasificación que estableció Jacobson en 1960, basándose en los 6 elementos de la comunicación: el emisor, receptor, mensaje, canal, código y contexto. Ajá, entonces aquí vemos, ¿verdad? Que los elementos de la comunicación tienen mucho que ver con esto de las funciones del lenguaje. Nosotros cuando nos comunicamos, ya dijimos, es con un propósito, ¿verdad? Y como decían aquí, puede ser que haya varios funciones dentro de, vamos a decir, de un párrafo, pero el que más tiene la información más inmediata o lo que nosotros queremos resaltar, esa es la que prevalece, a esa es la que debemos nosotros concentrarnos y clasificarlas. Por ejemplo, aquí te decimos que las diferentes funciones del lenguaje son expresivas, o sea, cómo yo me expreso, cómo yo me siento, apelativa o conativa, o sea, cada una de ellas tiene una función especial con respecto a los elementos de la comunicación. El emisor, por ejemplo, va a resaltar en una de estas funciones, ya sea en la conativa, en la perceptiva. El receptor también, el mensaje, el canal, cada uno de ellos tiene una función específica que es la que resalta, ¿verdad? Vamos a verlos acá abajo.
Alston. Función referencial. Está presente en todos los actos comunicativos. Transmite conocimientos, conceptos e información objetiva. Esta función la desempeña mensajes conceptuales centrados en el contexto, cuya función principal es informar. Para ello, se utilizará un lenguaje claro, concreto y sencillo, compuesto de términos de significado unívoco. Las señales horarias del reloj de un campamento, los titulares de un periódico, los anuncios publicitarios, las imágenes y las palabras de un documental e incluso la literatura y el arte en general desempeñan, entre otras, una función informativa. Entonces vemos aquí que cuando te dicen que comunica conocimientos, que transmite conceptos, que incluso la literatura, el arte, ¿verdad? Todas estas cosas nos deben, y que los significados son unívocos, o sea, no se equivocan, ¿verdad? Son cosas comprobables, cosas que tú puedes verificar que son ciertas. Entonces, estas tienen que ver con el contexto, lógicamente nos dijeron aquí, ¿verdad? Eso es, tiene que ver con el mensaje, o sea, el mensaje que nos lleva es el elemento principal aquí en la función referencial. Entonces tú lo vas a encontrar eso en los libros, en una noticia, algo que sea real, algo que sea comprobable con la vida. No es algo subjetivo, que es lo que yo creo, lo que tú crees, no es algo que es real. Entonces, ahí debemos diferenciarla cuando es una función referencial, porque se basa en conceptos de definiciones y los conceptos y definiciones no son falsos, ¿verdad? Vamos a buscar el significado en un libro, y él nos va a hablar de qué se trata tal o cual tema. No va a ser falsa la información que nos va a dar ahí. Entonces, el lenguaje, pues para que también sea un lenguaje claro, sencillo y concreto, no debemos a tener ambigüedad, a interpretar yo una cosa y usted otra, no. Es lo que dice, lo que está allí, es lo que es. Vamos a ver el ejemplo. Ejemplo: al salir de un banco, un ladrón pisa una cáscara de plátano, se resbala y cae en medio de la calle. El golpe que se ha dado en la cabeza es tan fuerte que da tiempo a que llegue la policía, lo esposan y se lo llevan a la comisaría. Miren, aquí está bien ejemplo, ¿verdad? Bien claro. Nos están contando una noticia, algo que pasó, es comprobable, es real. No es nada inventado por alguien y que está pues fuera de ser no comprobable. Están dando detalles de todo esto, cómo sucedió y a dónde sucedió. Por eso que el contexto tiene mucho que ver con esto, porque nos están dando el lugar que es el banco, ya eso tiene que ver con el contexto de la historia. ¿Qué fue lo que hizo que pasara? Todos los detalles de lo que aconteció tiene que ver con el contexto, nos dan detalles muy específicos de todo esto. Entonces, cuando nosotros tenemos una oración más o menos así, usted tiene que estar entonces ya pensando que esa es una función referencial en cuestiones de clasificar las oraciones. Y el problema es que cuando se les pone oraciones y que usted no sabe distinguir si es referencial, si es conativa, si es metalingüística, ahí es donde ustedes se enredan un poquito. Vamos a seguir. Ahora viene la función expresiva. Voy a leer yo, profe. Ajá, gracias. Es que así que me gusta que sea uno y uno, porque así descansamos. Función expresiva. Expresar los sentimientos, emociones, deseo, estado de ánimo del emisor. Enfadado, alegría, sorpresa o en general. Nos descubre rasgos de su personalidad. El hablante expresa a la vez su actitud ante lo que dice el llanto de los humanos. Sus gestos y gritos y alegría en el lenguaje verbal. La función expresiva recurre a las interjecciones o a las onomatopeyas
o las formas exclamativas. ¡Ay, qué dolor! Los gestos, los tics o la intensidad de voz acompañan y refuerzan las expresiones. Ejemplo, ya. Maya, un ladrón acaba de salir del banco y él es muy menso, ha pisado. Qué fuerte una cáscara, Isaac se ha dado un resbalón impresionante contra el borde de la pista. La poli se lo acaba de llevar a la comisaría atadito de pies y manos. Que Dios le perdone. Miren esto me gusta porque es el mismo párrafo, pero le vamos agregando y le vamos quitando, ¿verdad? Según la intención que tienen de comunicación. Acuérdense que las funciones es la intención. La intención tiene que ver con los elementos de la comunicación. En el primero, en el referencial, tiene que ver con el contexto, dónde ocurren las cosas y los detalles que me dan sobre eso. La función expresiva, entonces, tiene que ver con los sentimientos, ¿verdad? Mis sentimientos, y es el emisor, o sea, el emisor es el que habla, el emisor es el que transmite, recuerden, el que codifica. Entonces, él es el que se está expresando. ¿Qué le está expresando? Estados de ánimo suyos, ¿verdad? Puede estar enojado, puede estar alegre, o puede estar sorprendido ante una situación. Entonces, otra característica es que usamos los signos de interjección o signos de admiración, ¿verdad? Sonidos como onomatopeyas que nosotros expresamos siempre a que vamos a contar algo. Esa es una particularidad que tenemos también los panameños. Mientras nosotros contamos algo, nosotros hacemos los sonidos, los pronunciamos, los hacemos contando, ¿verdad? Por ejemplo, aquí vamos a verle, miren qué interesante. Dice, ¡ay, qué dolor! ¿Verdad? Eso ya yo lo tengo que leer en un tono de voz más alto, porque estoy emocionada, entonces, y por eso están los signos de admiración. Pero vamos a verlo aquí en el ejemplo que nos dice, Manja, un ladrón acaba de salir del banco y el muy menso ha pisado. ¡Qué fuerte! Una cáscara y ¡zas! Ese ¡zas! Es el sonido que nosotros hacemos para contar y que tenga como gracia, ¿verdad? A la hora de que estamos contando, tenemos que meter un sonido y ese sonido es la onomatopeya. Y Sass se ha dado un rebalón impresionante contra el borde de la pista. La poli se lo acaba de llevar a la comisaría atadito de pies y manos. O sea, nosotros estamos contando todo esto con una emoción, ¿verdad? Que Dios lo perdone. Entonces, todas estas cosas nos van dando un inicio. Primero, si vemos una oración entre signos de admiración, ya debemos saber que para clasificarla, ¿verdad? Debemos saber que esa es una función expresiva y que ahí el factor dominante es el emisor. El emisor es el que está expresando lo que siente, la alegría, el enfado, la tristeza también puede ser, ¿verdad? Y los sonidos, que sí hay, porque no en todas las oraciones vas a encontrarlas así, pero cuando ya tú ves el signo de admiración, pues también puede ser de interrogación. Ya debe usted ir pensando que ese puede ser una oración con función emotiva. Vamos a ver ahora la función apelativa. Función apelativa. El hablante quiere conseguir algo del receptor, influirlo, aconsejarlo, moverlo a actuar en un sentido determinado. Su forma gramatical es propia de los vocativos y los imperativos. El hablante pretende que el oyente actúe en conformidad con lo solicitado, a través de órdenes, ruegos, preguntas, etc. Se da en el lenguaje coloquial, es dominante en la publicidad y propaganda política e ideológica en general. Ejemplo, mira, ¿has visto al ladronazo que acaba de salir del banco? Perdón. ¿Te has dado cuenta que ha pisado una cascarita de plátano y se ha ido de narices al suelo? Vamos, llama a la policía. Al ladrón, que sí. Es cierto, tú sudas para ganar un dinerito con el cual
poder vivir y otros ya ves lo que roban descaradamente. Miren qué bonito es el mismo párrafo, ya hemos visto, ya se le agregó algo más y se le quitó algo más, pero sigue hablando de lo mismo. El significado y el contexto de la oración sigue contándonos que hay un ladrón en un banco y que por una cáscara de guineo se ha caído. Eso nos lo siguen contando en todos los párrafos, pero aquí les estamos haciendo preguntas. ¿Has visto al ladronazo que acaba de salir del banco? Entonces, aquí dice, vamos, aquí le da la orden, vamos a llamar a la policía, ¿verdad? Vamos a hacerlo, vamos los dos, es una orden que le estamos dando a la persona que haga eso, que llame a la policía para que agarre el ladrón. Entonces, ahí es donde esa partecita es la que nos debe llevar a nosotros a decir que esta es una función apelativa. Recuérdese que usted como emisor quiere que el receptor, aquí el factor determinante es, dominante, perdón, es el emisor. Yo quiero que el emisor haga algo, ¿verdad? Y le voy a dar una orden. Por eso dicen aquí que a través de órdenes, preguntas, ¿ya? Entonces usted le da una orden al emisor, digo, perdón, al receptor, y él debe cumplir esa orden. Entonces, él debe llamar a la policía para que agarre al ladrón. Esa es la orden que usted le está dando ahí, ¿verdad? En este párrafo. El emisor es usted, le está dando una orden al receptor para que la cumpla. Él debe llamar a la policía para que venga y agarre el ladrón. Ajá. Vamos a ver la función fática. Función fática. Sirve para iniciar, establecer o prolongar, finalizar o interrumpir la comunicación. El timbre de teléfono, las frases baladíes como hola, hace un buen día. Por supuesto, claro, escucho, naturalmente, entiendo, cómo no, ok, perfecto, bien, ya, de acuerdo, etcétera. No me digas, caramba. Cumplen esta función además mensajes de pésame, felicitación, dedicatoria o brindis. ¿Estás en casa? Oye, ¿cómo estás? ¿Has leído la noticia del atraco al banco? Sí, sí, claro. Bueno, pero no fue así. Yo lo vi y no se resbaló al pisar una cáscara. Una máscara, no una cáscara. ¿Me escuchas? Lo empujaron y se fue al suelo. La policía lo tuvo fácil, gritando que la policía lo tuvo fácil. Te escucho mal. Te dejo. Saluda a tus papás. Chao. Entonces aquí tenemos frases, ¿verdad? Que nos deben guiar hacia qué función es esta, ¿verdad? Y una de las que nos puede guiar es, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? O sea, aquí dice también que la policía lo tuvo fácil. Te escucho mal, o sea, no está escuchando con claridad lo que le está contando esta persona emocionada del otro lado del teléfono. Entonces, la función fática tiene que ver con el canal, o sea, cómo es la comunicación a través de ese teléfono. ¿Es clara? ¿Es mala? Lo que se escucha ya se escucha entrecortado, entonces no, yo interpreto lo que me dice, no estoy clara porque no escucho bien. Es como cuando ustedes de repente salen y yo estoy hablando acá, yo les pregunto, oye, ¿ustedes están allí o se fueron? ¿Se fueron o están allí? Yo tengo la incógnita porque no los escucho, no me dicen nada. Entonces yo quiero comprobar que el canal entre usted y yo, o sea, el internet, que sería nuestro canal, está funcionando. De repente el mío sí, pero el suyo no. Entonces usted se fue y me dejó hablando sola. Esta es la función fática, ¿verdad? Que el canal se compruebe que está y que estamos hablando bien. Si no, entonces no hay comunicación porque lo que yo estoy del otro lado del teléfono no lo escucho con claridad, escucho entrecortado, ¿verdad? Eso tiene que ver entonces con la función del canal, ¿ok? Aquí, por ejemplo, ella dice, una máscara, no, una cáscara, porque como ella no escucha bien,
escuchó fue una máscara y no una cáscara, me explico, miren, qué interesante. Vamos a ver ahora la función metalingüística. Se me fueron los dos y estamos hablando del canal, ¿verdad? Anson, ¿quieres continuar? Ok. No sé. Gracias. La función metalingüística se manifiesta cuando utilizamos la lengua como instrumento para estudiar, hablar, comprender o reflexionar sobre la misma lengua. Tiene como objetivo posibilitar al usuario para explicar los hechos del lenguaje haciendo uso del mismo. El ejemplo, ¿qué diantres es eso de chorifacio? Chorifacio significa choro, que es lo mismo que ladrón. Así pues, el chorifacio llamado Dedos de Seda, tras perpetrar el asalto en el banco, el guarda dinero, no el de sentarse, se pisa. No sé si el módulo es el que está así, pero se lee raro, ¿no? Ajá, sí, no, es que es una forma de hablar específica de esa persona, ¿verdad? Pisa un platanirri, ajá, así te aparece allá. Sí, o sea, Ajá, un plátano, es decir, una cáscara de plátano se cae y lo agarra la poli. ajá. Vemos que es el mismo párrafo, ¿verdad? Nos están contando la misma historia de manera diferente, ¿verdad? Pero ¿dónde nos damos cuenta nosotros que esta es una función lingüística? Aquí nos está diciendo, ¿qué diantres es eso de chorifacio? Yo no sé qué es eso, yo no entiendo. Entonces le dice, significa, miren, significa, ya cuando hablamos de significado, ya eso me debe dar a mí una noción de que estamos hablando de metalingüística. Todo lo que tenga que ver con significados, vamos a decir, con aclaraciones de la lengua, como si usted estuviera dando un tema de español. Bueno, vamos a decir, el rojo es un adjetivo, por ejemplo, por decirles algo, o ya ustedes tienen que saber que estamos hablando de la lengua, que los verbos impersonales son, por ejemplo, a, eh, el infinitivo, el gerundio, el participio, estamos hablando de la lengua. Entonces, todo esto, cuando ustedes vean estas oraciones que tengan que ver con significado de una palabra, con aclaración de algún tema que se da específicamente en español, porque es la que se encarga de la lengua, entonces esa es una función metalingüística, ¿ok? Porque nos está aclarando algo de la lengua, nos está diciendo algo de la lengua, de cualquier tema que sea, que nos esté aclarando, entonces hablamos de la lengua misma en sí, ¿verdad? Ya sea de un adjetivo, ya sea de un verbo, ya sea de un significado. Todo esto tiene que ver entonces con la metalingüística, ¿ok? Y aquí pues lo que le dije, aquí está tan negrita para que ustedes lo vean y lo resalten, que esto es lo que hace que sea una función metalingüística. Le está dando el significado de esto que él no comprende, ¿ya? Le está aclarando. Y aquí pues la función metalingüística tiene que ver con la lengua misma, la lengua, con el código. O sea, acuérdense que el código tiene que ver con la lengua con el código. Entonces, el factor predominante aquí es el código, porque tiene que ver con la lengua. La lengua ya sea escrita, oral, es el código. Siempre el código me refiere a la lengua, ¿ok? Vamos a ver la función poética. Uy, estamos comprobando el canal, la función fática. Están allí, se me fueron. Voy yo, profe. Ajá, ok, gracias. Función poética. Se trata de adornar la información para llamar la atención, de modo que resulte más atractivo y sugerente. En el caso de un poeta o prosista, es decir, en un literato, emplea ciertas figuras literarias,
metáfora, epíteto, etcétera. Figuras de Epíteto. epíteto, ajá. Figuras de construcción, pleonasmo, hiperbatón, elipsis, etcétera. Predomina en cualquier obra de arte, ya sea un poema lírico, una escultura o una pieza musical. Sentado en el banco, junto a una sentado en un banco, junto a una sucursal del banco, veo cómo perpetra el atraco un hombre con un saco. Sale corriendo, el caco pisa una cáscara y se rompe el coco. Este caso ha sido un robo muy bobo, por no decir un fiasco. Bueno, vemos ahí, miren todas las palabras que están aquí, saco, caco, o sea, ahí hay una rima, ¿verdad? Hay una rima, o vemos aquí esta forma de hablar muy particular, sentado en un banco junto a una sucursal del banco. Aquí entonces vemos que hay dos palabras que se escriben iguales, pero que tienen diferentes significados, ¿verdad? Lo vemos aquí claramente que esta es una palabra homógrafa, en lo que hablábamos anteriormente de lo que ustedes estaban con las palabras parónimas. Aquí, en lo contrario, esta es una palabra homógrafa, se escribe totalmente igual, pero que ambas tienen un significado distinto, ¿verdad? Entonces, cuando vamos, claro que esto hay que analizarlo un poquito más a profundo para darnos cuenta que esto es una función poética. Me están hablando, en esta que están aquí, por ejemplo, ustedes se podrían confundir y podrían ponerlo como metalingüística, sentado en un banco junto a una sucursal del banco. Esto tiene que ver también con la metalingüística. Si usted lo pone como metalingüística, está bien, porque estamos hablando de dos palabras que son iguales, esto es de español, y significan diferentes. Pero ¿qué es lo que me va a dar sentido? ¿Qué es lo que predomina aquí? Estas palabritas aquí, ¿verdad? Veo cómo perpetra el atraco. Aquí hay un acto, de nuevo. Un hombre con un saco, acto. Sale corriendo el caco, otra vez el aco. Pisa una cáscara y se rompe el coco. Entonces, aquí ya tenemos una rima. Tenemos aquí aco, una rima. Tenemos aquí otra rima. Y tenemos aquí otra rima. Entonces, eso hace que sea poético, ¿verdad? Porque hay una rima dentro del texto escrito. Entonces me debe dar a mí ya la idea de que eso tiene una sonancia ahí media extraña, entonces eso es poético, ¿verdad? Se escribe diferente, llama la atención lo que está diciendo. Cuando hablamos aquí, por ejemplo, de pleonasmo, hiperbatón, elixir, tal vez algunas cosas ustedes no las entienden, pero esto tiene que ver con el lenguaje, embellecer el lenguaje cuando un escritor escribe una novela o escribe un cuento y repite, entra para afuera, tú dices, entra para adentro, sube para arriba. Estos son pleonasmos, ¿verdad? Estos son pleonasmos que nosotros o redundancia, también se le conoce como redundancia, porque repetimos dos veces lo mismo, sube para arriba, si no podemos subir para abajo, pero lo tenemos tan grabado en nuestro cerebro que lo repetimos, porque es una cosa que ya la tenemos grabada en nuestro cerebro, sube para arriba, baja para abajo, entra, sal para afuera o entra para adentro, son expresiones que siempre las tenemos como grabadas en nuestra memoria y las decimos sin pensar, ¿no? Pero eso es lo que es un pleonasmo. Y un hiperbatón, pues, es alterar el orden de las oraciones. En vez de venir sujeto y predicado, podemos decir que el predicado va primero y el sujeto va después, ya hay un hiperbatón, ya hay una alteración de la oración. Y la elixir, pues, que podemos omitir una palabra, pero se entiende muy bien lo que se quiere decir, ¿verdad? Entonces, a esto se refiere cuando hablamos de función poética. Debemos saber un poquito de estas construcciones para saber entonces eso, la metáfora, pues que decimos, tienes unos ojos color azabache, ¿verdad? Por decirte así, ya eso es una metáfora. No te quieren decir que tiene los ojos negros, sino que te lo poetizan, te lo ponen más bonito, te lo embellecen, que tus ojos son súper hermosos porque son negritos, pero te dicen mejor que tus ojos son de color azabache, ¿verdad? Cosas así, o el epíteto, vamos a decir que el Puma, José Luis Rodríguez, le tenemos como si fuera un apodo, antes de mencionar el nombre de la persona, le tenemos un apodo y le decimos José Luis Rodríguez el Puma o el Puma, José Luis Rodríguez. El Puma aquí vendría siendo el epíteto. Esto es lo que es poético, pues, que hace que la oración sea poética.
Entonces, aquí el factor predominante aquí va a ser el mensaje, cómo da el mensaje. Vamos a ver entonces la experiencia de aprendizaje. Dice, lee los ejemplos de la siguiente imagen y escribe la función que representa. Las respuestas en la imagen, o sea, aquí, en la imagen es aquí donde están las rayas. Aquí hay una, ¿en dónde está la patria? Me preguntan 1000 manos campesinas. Entonces tenemos que ir allá, ¿verdad? ¿Cuál será? ¿Será poética? ¿Será metalingüística? Usted va a poner aquí la función de cada una de ellas. Acá dice, escribe de manera clara y ordenada 2 ejemplos de cada una de las funciones del lenguaje. Presente en tu vida familiar, o sea, en lo que usted vive diariamente, cómo usted ve que se refleja, vamos a decir, la función poética. A veces nuestros familiares, cada uno es diferente y tiene algo de jocosidad, entonces cada uno puede representar lo que son las diferentes funciones. Puede ser que uno sea estudioso, ese que sea estudioso, por ejemplo, que le gusta estar leyendo libros, va a ser o el que siempre está investigando, ese va a ser el que representa la función referencial, pero usted tiene que hacer una oración referente a eso, ¿verdad? Puede ser que haya un poeta que le guste hablar cosas, embellecer el lenguaje, entonces ese va a ser el de la función eh, poética, el que siempre está hablando por teléfono y de repente se comunica con alguien que no tiene buena señal. Esa sería la función conativa. La función apelativa o conativa que tiene que ver con la orden, ¿verdad? Yo le voy a dar una orden al emisor para que le haga algo. Tráeme el té, por favor, cállate la boca, déjame ver televisión. Son cosas, órdenes que usted les da en casa a las personas. La función metalingüística, pues ya le dije que eso tiene que ver más con la misma asignatura nuestra, la de español, lo que es la metalingüística en sí, porque tiene que ver con todos los temas de lo que es el estudio de la gramática, de la ortografía, todo eso tiene que ver con la metalingüística porque es sobre la lengua misma. Y así sucesivamente. Entonces, ven que aquí mismo, el mismo ejemplo, lo ven y le van agregando cosas para hacerla cada una en una función distinta. Acá abajo, en la plataforma, no me dejó pegar la imagen, no pude pegarla, por más que intenté así, hice, no pude pegarla. Porque si uno se va a pegar, hay una función allí, pero entonces se va muy grande, no la pude achicar, entonces mejor la dejé acá. Entonces ustedes para realizar el taller en la plataforma deben ver el módulo, aquí yo se los puse, pero sí aquí está la indicación. Observa la siguiente imagen y escribe las funciones del lenguaje que encuentres, el nombre de la función y dónde está en el código. O sea, en cuál cuadro de estos, cuál de las viñetas está lo que usted considera, vamos a decir que aquí, usted considera que aquí está una función fática, ¿verdad? Que podemos ponerlos, enumerarlas, 1, 2, de abajo hacia arriba, porque ellas van literal, 1, 2, o pone o escribe lo que tiene arriba el mensaje y dice qué función representa cada cuadro. Y aquí dice, busca imágenes ilustrativas de cada una de las funciones del lenguaje. Recuerda que debe tener claramente identificada la función. O sea que usted va a hacer lo contrario de aquí. Aquí le estamos dando las imágenes, con algunos con 4 funciones. Pueden haber hasta más de 4, ¿verdad? Pueden haber 2. Una predomina más que la otra, pero pueden haber 2. Acá entonces usted va a buscar la imagen y las va a hacer así. Va a decir, bueno, esta imagen representa tal cosa. Esta imagen es una función lingüística. Esta imagen representa la función foética. Ese es el taller pues que tienen para los que son modulares. Este taller es el mensual. Si no lo hace, como siempre le digo, entonces ya va a tener 2 malas calificaciones. Uno del contenido que sería las funciones del lenguaje, y lo otro sería en el mensual
funciones de lenguaje mensual y no va a tener calificación en ninguna de las dos. Así que para los modulares, pues que tengan cuidado de no realizar esta actividad y tienen que anexar página, lógicamente. Hay que anexar página porque no va a poder hacer todo aquí, ¿verdad? Esta que pueden llenar, pero lo que son escribir aquí no les va a caber. Y acá tampoco les va a caber esta información aquí, así que ustedes lo anexan en una página aparte. Aquí pues aparece este contenido, este es un link donde ustedes pueden ingresar y aclarar un poquito las dudas si tienen dudas sobre el tema. Vamos a ver entonces, vamos a verlo de manera más, tal vez más sencilla, antes de que se nos acabe la hora para ver si tienen alguna duda. Vamos a dejar de compartir. Y vamos a compartir aquí más específico, más claro, para que de repente lo puedan entender, ¿verdad? Ujú. Vamos a verlo aquí. Liceika, si puedes leer. Sí, profe. Ajá, gracias. Las funciones del lenguaje se usan para expresar propósitos, función expresiva o emotiva, circunstancias, hechos, percances, ánimo, expresa emociones, sensaciones o estado físico. Utiliza los signos de admiración, ejemplo, te extraño mucho. La intención comunicativa del emisor. Aquí pues prevalece el emisor en la función expresiva o emotiva, es el emisor, el que expresa lo que siente, el estado de ánimo que presenta, y por lo general usted lo va a encontrar en signos de admiración. Esa es una cosa que debemos tener clara. Ajá. Vamos a ver la número 2. Función apelativa o comunicativa. El receptor expresa un mensaje y desea que el receptor lo haga. Llama la atención del receptor, incita o influye a otro para que haga algo, da órdenes, sugerencias, pedidos, saludos, despedida y expresiones de cortesía. Ejemplo, coja el teléfono, abre la puerta por favor, silencio. Ajá, aquí vemos los ejemplos también, ¿verdad? De lo que es la función apelativa o aconativa, que usted le da una orden al receptor. O sea, el receptor es el elemento predominante aquí, por eso lo ven en rojo, ¿verdad? Él es el que le vamos a dar una orden y él lo debe cumplir, pero también tenemos que a veces pedirlo de manera cortés, ¿verdad? Por favor, siempre no ser así tan grotesco, ¿verdad? Función representativa, referente o referencia, en contexto. Transmite un hecho real y, no veo, profe, Y incomprobable. Ajá, Sí, representa objetivamente la realidad, exponiendo hechos, conceptos, ideas, objetos, lugares, personas, etc. Este es comprobable con la realidad. ajá, vamos a ver si lo ponemos en grande. Ya ahí veo bien, profe. Ya sí, bueno, Sí. ya me fui a poner la copa, vamos a ver. Entonces aquí en la función representativa es referente al contexto, o sea, el contexto, acuérdense que son las circunstancias, el lugar, los detalles más específicos, ¿verdad? Que nos dan de una noticia o de algo que ha sucedido, nos dan mucho detalle, entonces esto tiene que ver con el contexto, lugares, personajes, horas y todas estas situaciones que tienen, es que el elemento predominante aquí es el contexto, pues, dónde ocurren los hechos, cómo y cuándo. Ajá.
Función poética o estética. Forma del mensaje y el código. Es elegante, bonito o vulgar. Expresa una idea, embellece el lenguaje. Busca alterar el lenguaje en forma para alterar un efecto literario o publicitario. Ajá, entonces acuerden aquí que el elemento predominante es el mensaje, pero también el código. El código porque tiene que ver con la lengua. Acuérdense que la lengua tiene que ver con el código, que es lo que nosotros hablamos. Si yo hablo un código distinto al de ustedes, no nos vamos a comprender nunca, ¿verdad? Si yo hablo inglés y usted habla español, ese código no lo manejamos, entonces no hay comunicación. Y el mensaje que nos quieren dar. Aquí pues dicen que no solamente es un lenguaje bonito o elegante, sino puede ser un lenguaje vulgar, pero no vamos a confundir lo vulgar con lo obsceno. Vulgar es una forma de hablar mal, decir, en vez de decir mamá, decimos mama, en vez de decir papá, decimos papa. Entonces, ¿verdad? Esas son las formas vulgares de expresiones que no las confundamos con la vulgaridad, la obscenidad, que es otra cosa. Ashton, te toca. Ashton, sí, porque vieron que uno se cansa de estar hablando y se le seca la boca, por eso que a veces quiero que ustedes... Función metalingüística. Código. Para hablar de la misma lengua, cuando analizamos palabras, nos ofrece definiciones, significados o hechos que tienen que ver con la misma lengua. Ejemplo, Pedro tiene 5 letras. Miren, pues ahí sencillo, ¿verdad? Vamos a ver cuánto Pedro tiene 5 letras. Letras, no sílabas. Si hablamos Pedro tiene 2 sílabas, es otra cosa, pero seguimos hablando de la lengua. Podemos decir Pedro es un sustantivo propio. ¿Qué no podemos decir? Eran muchas cosas. Pedro, como es un sustantivo propio, se debe escribir en mayúscula. Todo eso se refiere a la lengua en sí. Entonces, por eso que cuando hablamos de estas cositas, ya ustedes deben tener una idea de que estamos hablando de de la función metalingüística, que aquí el elemento predominante es el código, porque tiene que ver con la lengua. Anston, te fuiste. Referencial. Hechos, cosas, ideas. Creaciones. Oraciones enunciativas. Oraciones enunciativas e informal. Informa, ¿verdad? Siempre informa algo que sea comprobable con la realidad. Cuando decimos enunciativa, acuérdense que las oraciones enunciativas puede ser algo negativo o algo positivo, pero algo real y comprobable. Ajá. Emotivo. Emotiva. Emotiva. El propio hablante. Administrativas. Nunciativas y entonaciones. Ajá. Y el expresar sentimientos. Ajá, acuérdense que la emotiva es que expresa sentimiento, ¿verdad? Y esta tiene que ver con decir las cosas de una entonación diferente, un tono de voz distinto, y ahí entra entonces lo que son los signos de admiración. Ajá. Conativa, el oyente, imperativas, entonación y hacer que actúe. O sea, el emisor hace que el oyente o el receptor actúe sobre algo que tú le estás diciendo, ¿verdad? Tú le estás diciendo, estudia, le estás dando una orden. Haz silencio, por favor, le estás dando una orden. Anda a la tienda y tráeme, y le estás dando una orden al oyente o al receptor. Este es conativa o apelativa. Ajá, y la fática. El canal de comunicación, interrogación, repeticiones, abrirlo o cerrarlo. Se abre la comunicación, tú dices aquí en el canal, cuando ustedes entran, buenos días, ya yo estoy abriendo, ¿verdad? Una comunicación a través del canal. Buenos días, bienvenido. De repente se me van, oye, ustedes me están escuchando. El canal, ¿verdad? El canal es el medio por el cual el receptor y el emisor se comunican. Hay un medio, ya sea televisivo, de radio, de periódico, incluso
directo, hay una comunicación directa de canal, de la voz. Aquí estamos un poco directos porque no escuchamos la voz, pero no, lo hacemos a través del internet. Si no hay internet, yo no puedo escuchar su voz ni usted escucha la mía. Entonces, realmente el canal que tenemos nosotros es del internet, ¿verdad? Que lo usamos diferentes instrumentos como el celular, la computadora, la tablet, es otra cosa. ¿Eh? Aquí se repite, lee el poético. El poético es el propio mensaje, el estilo y figuras y causar extrañeza. Ajá, causa extrañeza porque como que el lenguaje es tan bonito o lo vemos así como que rima en el hecho de que decíamos allá eco y eco y eco. Eso rima, eso nos debe llamar la atención, entonces eso nos debe dar una idea de que ese es un mensaje poético, ¿verdad? Porque está dicho de una manera que no lo hablamos normalmente. Ajá. Y la última, Metalingüística, el lenguaje, definiciones y aclaraciones y compartir mejor el código. ajá. Ajá, el código, entonces acuérdense que tiene que ver con la lengua. La lengua es la manera de que nosotros tenemos de comunicarnos, el comprendernos bien. Si yo no manejo el mismo lenguaje que usted, no manejo el mismo código, no manejamos el lenguaje, no nos podamos entender nunca, ¿verdad? De hecho, a veces manejamos el mismo lenguaje y aún no nos comprendemos. Esa es una cosa, pues, que nos dificulta lo que es la comunicación. Fue el primer tema de ustedes, creo, la comunicación, que a pesar de que manejamos el mismo lenguaje, el mismo código, que es lo mismo, no llegamos a comprendernos y tenemos malas situaciones a veces por la mala comunicación. Ahora imaginémonos cuando manejemos un código o un lenguaje distinto, menos nos vamos a comprender. Eh, tiene que ver con aclaración, o sea, usted le están aclarando, por ejemplo, que lo que vimos arriba, que Pedro es una palabra que tiene 5 letras. Nos están dando esa aclaración. Definiciones, bueno, Pedro, la definición, Pedro es un sustantivo propio, ¿verdad? Esa es una definición que es Pedro. Pedro es un sustantivo propio que se debe escribir con mayúscula. Todas estas cosas pues tienen que ver con lo que es la metalingüística y podemos decir muchas otras cosas más de eso y todo tiene que ver con la metalingüística porque estamos hablando de la lengua en sí. No sé si tienen alguna pregunta. ¿No hay preguntas? Un placer conocerle a Liceika, ¿verdad? Gracias, profe. Igual. Si no hay preguntas, no hay preguntas del taller, todo es claro. Acuérdense que aquí en la imagen, en la primera imagen, ustedes deben identificar, escriben lo que está arriba, la frase, porque la frase es lo que le va a identificar a usted qué clase de función es. La frase esa que aparece ahí o lo que aparece interno, los sonidos. Acuérdense que los sonidos también nos expresan. Cuando decimos SAS se cayó en el banco, ese es una onomatopeya, ¿no? Entonces tiene que ver con el lenguaje, la forma de nosotros expresar y contar con emoción las cosas, ¿verdad? Todas esas ustedes las pueden ir tomando, y las van a ir clasificando. Bueno, esta es la función poética, esta es la función fática, esta es la función tal. En otras usted debe elegir entonces alguna figura que represente esa función, ¿ok? Bueno, si no hay preguntas, qué bonito era uno estudiar con los hijos al lado. Eso es muy bonito. Antes no se podía hacer eso. Y lo hacemos. A veces estamos cocinando, estamos acá y estamos allá y hacemos todos a la vez.